Gracias, Señor, porque tú has sido bueno y fiel. Gracias por esta semana, Señor, que tú nos has dado. Ahora, Dios mío, en esta mañana te doy gracias, te hemos alabado, te hemos glorificado. Y ahora, Dios mío, al abrir tu palabra, ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Señor. Necesitamos de ti. Necesitamos la gracia, Señor, la dirección tuya en todo, Señor, lo que vamos a hablar en esta mañana. Gracias, gracias. Permite que mis hermanos puedan estar con un corazón sensible, Señor, a tu voz, para que no solamente recibamos tu palabra, sino que hagamos, Señor, el propósito firme de ponerla en práctica, Señor. Gracias, 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 Señor. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Quiero en esta mañana darles la bienvenida a la conclusión de esta serie, Viviendo mi llamado. Hermanos, como ustedes saben, durante esta serie hemos visto 5 propósitos o 5 llamados de Dios para nuestras vidas. Hermanos, qué importante es saber que no somos un accidente. Dios nos planeó antes de la fundación del mundo. Nuestras vidas tienen valor, hermano, nuestras vidas tienen significado. Ojalá y usted pueda entender eso. No solamente vinimos al mundo y existimos y trabajamos y todo, sino que nuestras vidas tienen valor, tienen significado. La Biblia dice, hermanos, que Dios nos creó para 5 propósitos, por 5 razones, para 5 asignaciones, y en esta serie los hemos visto como los 5 llamados para nuestra vida. Primero vimos nuestro llamado a ser amados. O sea, el objetivo número 1 de nuestras vidas es que fuimos creados para ser amados por Dios. Él nos hizo para amarnos. Hermanos, cuando nos sentimos total y completamente amados por Dios, entonces tenemos la capacidad de avanzar en todas las áreas de la vida a las cuales Él quiere movernos para que experimentemos la vida en toda su plenitud. Somos llamados a ser amados por Dios. Luego la siguiente semana vimos nuestro llamado a pertenecer. O sea, no solamente somos llamados a ser amados, sino que también a pertenecer. Somos llamados para pertenecer a su familia. Fuimos creados para la comunidad. Encontramos nuestro sentido y propósito en nuestras relaciones entre unos a otros. O sea, fuimos llamados a pertenecer, y esto es algo también muy importante, que no solamente somos miembros del cuerpo del Señor o de la iglesia de Dios universal, sino que también tenemos una iglesia local. Y por cierto, perdóneme, hermana Esther, pero bienvenida. Qué bueno que está en esta mañana nuestra hermana Esther, ¿verdad? La podemos tener en esta mañana. Hermanos, fuimos llamados a pertenecer, o sea, a ser miembros de una iglesia local. Luego después vimos nuestro tercer llamado, que es el llamado a ser. O sea, Dios tiene planes para nuestras vidas. Él nos hizo para que lleguemos a ser todo lo que Dios quiere que seamos. Ahora, ¿cómo Dios quiere que seamos? Quiere que seamos como Cristo. Hermanos, el Señor quiere que maduremos, pero hermanos, la madurez, ¿qué es madurez? La madurez, hermanos, se define sencillamente ser como Cristo. Esa es la madurez. A veces nos empeñamos, ¿verdad?, en saber muchas cosas, misterios y todo, y yo creo que todo eso está bien, pero el asunto es de que a veces, si nada más buscamos eso, buscamos tener conocimiento, buscamos tener profundidad, pero no tenemos amor, no tenemos las cualidades del Señor Jesucristo, realmente no vamos a usar ese conocimiento de una manera correcta. Entonces, ustedes, hermanos, saben, cuando el Señor Jesucristo estuvo aquí en la tierra, las enseñanzas del Señor Jesucristo siempre fueron muy sencillas, o sea, no hablaba mucha profundidad de Él, pero Él mostraba con su vida lo que Él estaba enseñando. Él, como dice en un pasaje, ¿verdad?, enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas y los fariseos.
Los escribas y los fariseos eran gente que conocían mucho de la palabra, pero cuando ellos hablaban, sencillamente no era lo mismo cuando hablaba el Señor Jesucristo. Entonces, esto es algo que quiero que entiendan. La madurez es ser como Cristo. Hay un pasaje en Romanos 8:29 que aprendimos que dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. O sea que somos llamados a ser como el Señor Jesucristo. Luego la semana pasada vimos el cuarto llamado a nuestras vidas, y es el llamado a bendecir. O sea que somos llamados para bendecir a otros. Dios no nos puso en la tierra simplemente para vivir egoístamente y que todo se trate de nosotros. Solo encontramos, hermanos, un verdadero propósito cuando damos nuestras vidas. Cuando yo bendigo a otros, yo soy bendecido. Cuando yo ayudo a otros, yo soy ayudado. Cuando entendemos, hermanos, esto, he sido llamado a ser amado, luego he sido llamado a pertenecer, y luego he sido llamado a crecer en Cristo, a ser. Y entonces me doy cuenta de que no puedo vivir mi vida solamente para mí. Tengo que hacer algo. Entonces soy llamado a bendecir a la gente. Hemos dicho muchas veces que si tú no haces eso, estaba diciendo ahorita Frank, si tú no pones en práctica eso, no te vas a gozar, no vas a gozar de la bendición que es el usar tu vida, el desgastarte para Dios, el servir en algo al Señor. Entonces somos llamados a bendecir a las personas usando lo que nosotros llamamos nuestra forma, que es formación espiritual, oportunidades, recursos, mi personalidad y mis antecedentes. O sea, en otras palabras, nuestros dones espirituales, nuestro corazón, o sea, esas cosas que salen de nuestro corazón, eso que nos gusta hacer, nuestras habilidades, ¿verdad? También, habilidades naturales que Dios nos ha dado, nuestra personalidad y nuestras experiencias. O sea que cada persona es diferente, cada persona tiene una forma diferente y de esa manera es como Dios nos quiere usar. Entonces, hermanos, hoy vamos a ver el quinto llamado y es el llamado a compartir o a ser enviados. O sea, soy llamado a pertenecer, soy llamado a ser amado, soy llamado a ser, soy llamado a bendecir y soy llamado a compartir, o sea, a ser enviado. Entonces, quiero que escriban esto en su bosquejo. Dios está reuniendo una familia que lo ame y viva con Él para siempre. Dios está buscando reuniendo una familia que lo ame y viva con Él para siempre. Hermanos, este es el plan de Dios. Dios dio este mensaje a los judíos para que ellos nos los dieran a nosotros. Ahora nosotros debemos pasárselo a otras personas. El plan de Dios para la historia es que Él está reuniendo una familia para amarla y vivir por siempre con ella. Fíjese lo que dice en Efesios 1:5. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Esto es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. Hermanos, todos somos creados por Dios. Todos somos amados por Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Tenemos que elegir ser parte de la familia a través de aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador. Ahora, una vez que elegimos ser parte de su familia, nuestro deber es dar ahora esas nuevas de salvación a otros, para que también ellos se unan a su familia. Romanos 10, 13 al 15, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas.
Ahí en su bosquejo quiero que subraye la palabra enviados. O sea, ese es el quinto llamado a nuestras vidas. Somos llamados a ser enviados. Por eso dice aquí, ¿verdad? Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. O sea que lo que este versículo significa, hermanos, es esto. Mi quinto propósito en la vida, quiero que escriban, mi quinto llamado es traer a otros a la familia de Dios. Traer a otros a la familia de Dios. En el momento en que recibo la salvación, Dios quiere que yo comparta las buenas nuevas con otros. Hermanos, pensemos en esto. Si yo o si alguien tuviera la cura para el cáncer o alguna otra enfermedad terminal y yo no compartiera esa información, sería algo criminal, ¿verdad? O sea que eso sería algo criminal si yo tuviera esa cura, ese antídoto tal vez para esas enfermedades terminales, y si yo no la comparto sería algo criminal. Pero Dios, hermanos, nos ha dado un mensaje aún mayor. Dios nos ha dado un mensaje aún mayor. ¿Cuál es ese mensaje? Que nuestro pasado puede ser perdonado, que podemos tener un propósito para vivir, que podemos tener un hogar en el cielo. Entonces, no compartir eso, hermanos, sería algo criminal. Así que el quinto propósito, el quinto llamado a la vida es que soy enviado para traer a otros a la familia de Dios. Ahora, hay una estrategia, porque gracias a Dios, ¿verdad? No solamente nos dice que hagamos, sino que nos dice cómo lo hagamos. Entonces, hay una estrategia llamada el plan de paz o el plan paz. Este plan está basado en algunos versos de la Biblia. En primer lugar, quiero que veamos 2 Corintios 5, 18. Dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Quiero leerles, y ahí puse este versículo en otra versión para que lo podamos entender mejor. En esta versión dice, todo esto se lo debemos a Dios, quien nos ha puesto en paz con Él por medio de Cristo, y nos ha confiado la tarea de llevar esa paz a los demás. Entonces quiero que subrayen la palabra paz. Hay 2 veces ahí la palabra paz. Dios nos puso en paz con Él a través de Jesús y después nos dio la tarea de traer a otros para que sean puestos en paz con Él. O sea, este es el eterno plan de Dios. La Biblia lo llama el ministerio de la reconciliación. O sea que el ponernos en paz con Dios y luego el ponernos en paz unos con otros. Un día un hombre se le acercó a Jesús y le dijo, Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Y Jesús respondió, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. O sea, en otras palabras, reconcíliense con Dios y con los demás. Hagan las paces con Dios y con los demás. Dejen de pelear con Dios y dejen de pelear con los demás. Terminen el conflicto con Dios y después podrán terminar el conflicto con los demás. Pongan al príncipe de paz en sus vidas y podrán vivir en paz. Todo tiene que ver con las relaciones. Hermanos, la vida no solamente se trata de logros, de adquisiciones, se trata de relaciones. Tu relación con Dios y tu relación con los demás. Amen a Dios con todo su corazón y amen a su prójimo como a ustedes mismos. O sea, ese es el ministerio de la reconciliación. Esto es lo que llamamos el plan de paz. Hacer la paz con Dios, hacer las paces con los demás y traer la paz de Dios a sus vidas. Entonces, este es el plan de paz, el eterno plan de paz de Dios. Pero solo sucederá si cumplimos con nuestro quinto llamado, o sea, el llamado a ser enviados, el llamado a compartir lo que nosotros tenemos.
Fíjense, en Juan 20:21 dice la palabra: entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Hermanos, esa es una palabra para nosotros en esta mañana. Paz a vosotros. Como me envió el Padre, dice el Señor Jesús, así también yo os envío. Hermano, este es nuestro quinto llamado. Soy llamado a ser amado, soy llamado a pertenecer, soy llamado a ser, soy llamado a bendecir y soy llamado a ser enviado. Entonces quiero explicarles de lo que se trata el plan de paz. Y vamos a usar la palabra paz en inglés, peace, y ahorita les voy a decir por qué. Quiero explicarles de qué se trata el plan de paz y cómo lo vamos a hacer aquí en la iglesia. Jesús dijo, así como el Padre me envió, también yo os envío a ustedes. El plan de paz, hermanos, está basado en ese versículo. Ahora, ¿cuál es el plan de paz? Quiero darles una definición y va a aparecer ahí. El plan de paz es gente común y corriente. Escúcheme esto. No tienes que ser un teólogo, no tienes que ser un erudito. No, es gente común y corriente con el poder de Dios, haciendo juntos una diferencia donde quiera que estén. Cada una de estas frases es importante. Fíjense, gente común y corriente. O sea, el plan de paz es para personas como nosotros, o sea, gente normal, gente ordinaria puede hacer el plan de paz. Luego dicen, con el poder de Dios. O sea, no lo hacemos con nuestro propio poder. Dios nos da la energía y la habilidad para hacerlo, que esto es algo muy importante, ¿verdad? Sí es cierto, somos gente común y corriente, pero no lo vamos a hacer en nuestro poder, con el poder de Dios. Y luego en tercer lugar dice la frase, haciendo juntos una diferencia. O sea, aquí también hay algo importante, no lo hacemos solos, siempre lo hacemos en grupo, lo hacemos en equipos, lo hacemos juntos, lo hacemos en comunidad. Y luego lo hacemos, la última frase dice, donde quiera que estemos. O sea, lo hacemos en todos lados. Jesús dijo en Juan 15:16, ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los he mandado para que vayan. O sea, parte de nuestro trabajo, de nuestra misión en la vida es ir, o sea, somos enviados a ir. Dice, para que vayan y den fruto, un fruto que dure para siempre. Hermanos, fruto es la característica de una vida exitosa, una vida plena, una vida productiva. Jesús dijo, yo quiero que den fruto y fruto que perdure. Fruto que perdure. Hermano, la mayoría de lo que hacemos en la vida no va a durar. Las cosas en las que pasamos la mayoría de nuestro tiempo, la gente ni siquiera las va a recordar en 10 años, mucho menos en 30 o 50 o 100 años. Jesús dijo, quiero que hagan con sus vidas algo que perdure. Hermanos, como hemos dicho, solamente hay dos cosas que van a durar para siempre. La palabra de Dios, o sea que es la verdad, y la gente. Así que si invertimos nuestra vida en la verdad y en la gente, estaremos invirtiendo nuestra vida en cosas que van a perdurar. O sea que no se van a acabar luego, van a perdurar por la eternidad. No hay nada más importante que podamos hacer que ayudar a la gente a determinar el destino de sus vidas, porque es lo único que va a perdurar. Un autor dijo, el mayor uso de tu vida es invertirlo en aquello que perdura. O sea, cuando invertimos en la gente que va a durar por la eternidad, entonces estamos dando fruto que va a perdurar. Ahora, cuando hablamos del plan de paz, hablamos de él en 3 dimensiones. Paz personal, paz local y paz global. Y nuestra vida necesita involucrarse en las 3. Necesitamos tener un plan de paz personal, un plan de paz local y un plan de paz global.
Esto es lo que significa el llamado a ser enviado. O sea que, miren, un plan de paz personal es mi misión personal hacia la gente en mi vida. Mi familia, mis amigos, mis vecinos, mis compañeros de trabajo. Ese es mi plan personal de paz. O sea, ¿cómo puedo ser una bendición para sus vidas? ¿Cómo los puedo ayudar a que conozcan a Dios de una manera personal? Ese es mi plan personal de paz. Luego, un plan de paz local. Es lo que hacemos con nuestros grupos pequeños. Cuando usamos los diferentes ministerios que tenemos en la iglesia para ayudar a otras personas. Eso es paz local. Por cierto, hermanos, en esta campaña hay un proyecto que cada grupo tiene que hacer. Acuérdense de eso. Cada grupo tiene que hacer un proyecto. Y algunos me han dicho qué es lo que van a hacer. Otros ya lo empezaron a hacer. Por ejemplo, ayer el grupo de Irma hicieron una visita a una hermana, ¿verdad? Me dice que fue una bendición, ¿verdad? Porque las hermanas se involucraron y le dieron consejos y algo tremendo. Pero cada grupo, hermanos, tiene que hacer eso antes de que termine tal vez la campaña o tal vez después, pero lo tienen que hacer y algunos hermanos ya me han dicho qué es lo que van a hacer. Eso es paz local, o sea que lo hacemos en grupos. Pero luego viene la paz global y es la misión de nuestra iglesia hacia el mundo entero. ¿Se acuerdan que la otra vez que hicimos esta campaña, de ahí nacieron nuestras 2 obras en México, nuestras dos iglesias? Es algo interesante, ¿verdad? Es algo bonito cuando oímos el buen pastor, Los Ángeles, que es acá, el buen pastor Ojo de Agua, el buen pastor Rincón Verde. Y hermanos, no sabemos qué más, ¿verdad? O a qué otros países Dios nos pueda llevar, pero ese es el plan de paz global. Ahora, Jesús no solamente dijo esto, Él nos dio un modelo. Cuando nosotros estudiamos el ministerio de Jesús, nos damos cuenta de que Él hizo 5 cosas. Y son las mismas cosas que Dios quiere que nosotros hagamos para cumplir con nuestro llamado. Entonces vamos a ver, ¿verdad? Este plan de paz, peace, ¿verdad? El modelo de Jesús sobre misiones. Y lo pongo así en inglés porque es como un acróstico y vamos a verlo. Entonces, este es el modelo de Jesús, esta es la estrategia de Jesús. En primer lugar, plantar iglesias. Jesús plantó una iglesia. Él dijo, edificaré mi iglesia. Una iglesia especial, una iglesia que promovía la reconciliación con Dios y con las demás personas. Hermanos, la razón por la que hay tantos conflictos en el mundo es porque hay un vacío espiritual. Cuando la gente tiene un vacío en sus corazones, pelean no solamente con ellos mismos, sino con Dios y con las demás personas. Hay toda clase de conflictos. ¿Por qué? Porque no tenemos paz en nuestros corazones. Pero cuando el príncipe de paz reina en nuestros corazones, eso nos permite reconciliarnos con Dios y con los demás. Entonces, lo primero que Jesús hizo entonces es que él plantó una iglesia que promovía la reconciliación para combatir el vacío espiritual. Luego, en segundo lugar, equipar líderes siervos. Esa es la equipar. El Señor Jesús equipó a líderes, pero líderes siervos. Una vez más, hermano, cuando vemos la vida y el ministerio del Señor Jesús, vemos que aunque Él amó a todos, Él tuvo un cierto grupo a quienes equipó en especial. Por ejemplo, la Biblia dice, ¿verdad?, que capacitó a 70 en una ocasión, pero vemos que Él solo tuvo 12 discípulos quienes estaban más cerca de Él. Pero aún entre esos 12, Él fue, por decir así, solo el mentor de 3. Casi siempre se menciona a Pedro, a Santiago y a Juan, que fueron los que siempre estaban con Él. Él los equipó como líderes siervos. Eso es algo muy importante, porque mucha gente quiere ser líder, pero no quiere ser líder siervo. O sea, a muchos les llama la atención ser líder porque tal vez me van a poner en un lugar especial, tal vez me van a dar privilegios, tal vez,
Pero el Señor, Él equipó líderes, pero con corazón de siervos. Ahora, la tercera cosa es asistir a los pobres. Lo tercero que Jesús hizo fue que asistió a los pobres, ayudó. Jesús en su primer sermón, Él dijo en Lucas 4:18, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. O sea, Él ayudaba a los pobres. Él ayudaba a los pobres. Y luego después, en número 4, cuidar a los enfermos. Él cuidó a los enfermos. La Biblia nos dice que Jesús entraba a los pueblos a predicar, a enseñar y a sanar. Una tercera parte de su ministerio fue sobre el cuidado de la salud. Hermanos, no es por accidente que en todas las naciones del mundo el primer hospital, fíjese, y la primera universidad fueron iniciados por cristianos. La iglesia, hermanos, inventó el hospital. Yo no sé si ustedes sepan esto. Los cristianos inventaron los hospitales. Lea la historia. Es por eso que hay muchos hospitales con nombres, por ejemplo, San Francis, San Jude, St. Mary, St. Mark. O sea, que todos estos, Jesús fue un ministro que predicaba, enseñaba y sanaba. O sea, el cristianismo fue el que empezó los hospitales. No solamente fue nuestro Salvador, Él fue nuestro Maestro y es nuestro Sanador. Nosotros creemos en la educación de la mente, en el cuidado del cuerpo y en la salvación del alma. Entonces, fíjense, Jesús plantó iglesias, equipó líderes, asistió a los pobres, cuidó a los enfermos y en quinto lugar, Él educó a la próxima generación. O sea que la quinta es educar a la próxima generación. Él educó a la siguiente generación. Él dijo en Mateo 19:14, dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Ahora, hermanos, aquí está lo sorprendente. Fíjense, el plan peace o paz de Jesús es el antídoto para los 5 problemas más grandes de este planeta. Eso es algo tremendo. Entonces quiero que ahora veamos esos 5 problemas que los conocemos como los 5 gigantes globales. O sea, 5 tremendos problemas. El primero es vacío espiritual. Vuelvo a repetir, hay un vacío espiritual en el mundo. Entonces, ¿cuál es el antídoto? El plantar una iglesia. El Señor plantó una iglesia. O sea, donde hay una comunidad, donde hay un vacío espiritual, donde tienen sed de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Plantar una iglesia. Es por eso que queremos extendernos en nuestros grupos, ver a diferentes ciudades. O sea, donde llegas en una casa, en tu vecindario, donde hay un vacío espiritual en ese vecindario, y tú abres tu casa, o sea, tú estás plantando una iglesia que va a contrarrestar el vacío espiritual de la comunidad. Es algo muy importante. Luego, el segundo gigante es un liderazgo egocéntrico. Vuelvo a repetir, hermanos, muchos quieren ser líderes, pero hoy en día tenemos muchos líderes egocéntricos que solamente están ahí por el poder, por lo que ellos puedan sacar para ellos mismos. Esto es algo que lo vemos en todos lados. Nadie quiere dejar, ¿verdad?, su liderazgo, se aferran y hacen lo que sea por estar en el liderazgo. Y entonces el Señor, para contrarrestar eso, equipó a líderes con corazón de siervos. En una ocasión, un hermano Fermín García, un pastor muy conocido, dijo en una ocasión en una reunión, dijo, el liderazgo no se consigue exigiéndolo. El liderazgo se consigue sirviendo. O sea que el Señor Jesús fue nuestro ejemplo de eso. Liderazgo egocéntrico es uno de los 5 gigantes globales. Y entonces el Señor lo contrarrestó equipando líderes con corazón de siervos. Yo puedo dar gracias a Dios, hermanos, porque aquí nosotros tenemos esa clase de líderes. Y es lo que queremos tener en todos.
cada uno de los líderes que usted ve ahí, ellos están dispuestos a hacer todo. O sea, no solamente voy a enseñar, no solamente voy a cantar, no, si tengo que mover sillas, si tengo que hacer algo, lo voy a hacer. O sea, ese es el corazón. Esos son los líderes que equipó el Señor Jesús. Luego el tercer gigante global es la pobreza externa. Y el Señor, ¿verdad?, asistió a los pobres. Hermanos, eso solamente lo puede hacer la iglesia, el asistir a los pobres. Por eso, hermanos, otra vez, ¿verdad?, nosotros tenemos estas misiones a donde, pues, usted participa en ayudando, una ayuda económica. Yo estaba hablando con mi amigo Josué hace unas semanas y decía, ya dime, veme diciendo cuál es tu plan para diciembre, para que nosotros nos vamos a preparar y mandemos dinero. No podemos mandar cosas, ¿verdad? Pero tenemos dinero para que puedas hacer algo con todos los niños, con lo que sea. Porque la iglesia es la que se encarga de hacer eso, no son los políticos. Fíjense, hermanos, le voy a decir algo. Uno puede hablar de su país, ¿verdad? No puede hablar de otro país. Pero yo soy de México. Nosotros tenemos un presidente que el lema de él, según él, es primero los pobres. ¿Lo han oído? Primero los pobres. Pero esta semana yo estaba escuchando un artículo ahí, estaba escuchando un programa, donde decían que a donde él proclamó eso, cuando apenas hizo su campaña y proclamó eso, fue en un lugar de los más pobres que hay en México. Y él proclamó ahí primero los pobres. Pero ¿sabe qué? 5 años después, ese lugar sigue siendo el más pobre que hay todavía. O sea, nunca cumplió su promesa. Porque otra vez los líderes, la gente del mundo no lo va a hacer. Pero el Señor se preocupó por eso. Él asistió a los pobres y nosotros como cristianos tenemos que al seguir el plan de paz, tenemos que hacer eso también. Cada vez que hay una necesidad, especialmente nosotros, hermanos, que estamos en este país, les he dicho en otras ocasiones, usted no sabe la bendición tremenda que es algo muy sencillo para usted. Tal vez deja de tomarse un café o qué sé yo, y con eso bendice a otras naciones de una manera tremenda. Pobreza extrema. Él asistió a los pobres. Luego, el cuarto gigante global son las enfermedades pandémicas, como la que acabamos de tener, ¿verdad? El COVID y otras. Y él cuidó a los enfermos. Otra vez, como les dije hace un momento, la iglesia inventó los hospitales. La iglesia es la que se encarga de eso también. Y lo hacemos sin ningún interés, porque de esa manera lo hizo el Señor Jesús. Y luego el quinto es el analfabetismo y falta de educación. Y él educó a la siguiente generación. Jesús, hermanos, es el antídoto para los problemas más grandes del mundo. Ese es el plan paz, el plan de paz. La Biblia, hermanos, nos dice que como iglesia debemos hacer discípulos a todas las naciones. Somos llamados a ser enviados. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Miren lo que dice el apóstol Pablo en Hechos 20:24. Lo único que me importa es terminar con gozo mi carrera y la tarea que me señaló el Señor Jesús. Dar testimonio del inmenso amor de Dios. Fíjense lo que está diciendo. Es lo único que me importa. Dice, es terminar con gozo mi carrera y la tarea que me señaló el Señor Jesús, dar testimonio del inmenso amor de Dios. Entonces, ¿cómo vamos a llevar a cabo este plan, hermanos? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué quiere Dios que hagamos? Y aquí vamos a ir a la práctica entonces. 4 cosas, muy sencillas, pero tenemos que hacerlas. En primer lugar, necesitamos orar por obreros. Obreros que le digan sí a Dios, que quieran ir. Ese es el primer paso, orar. En Mateo 9, 37, 38, Jesús les dijo a sus seguidores, dice, entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. O sea, esa es la primera cosa que tenemos que hacer. Parte de nuestro llamado a compartir las buenas nuevas
es orar para que Dios envíe gente a alcanzar a todos con las buenas nuevas del amor de Dios, porque todos merecen escucharlas. Entonces, en primer lugar, oramos para que Dios envíe personas. Luego, número 2, necesitamos dar para ayudar a que otros vayan. O sea, es posible que algunos estén en una etapa que no pueden ir, pero pueden dar para ayudar a otras personas, ¿verdad? Pueden ayudar. La Biblia dice, hermanos, que cuando nosotros ayudamos a otras personas para ir en misiones humanitarias, misiones de paz, misiones de ayuda y compartir las buenas nuevas, nosotros podemos participar en la recompensa. Tercera de Juan 1:8 dice, por tanto, somos nosotros, o sea, los creyentes, los que debemos apoyarnos y así ser sus colaboradores cuando enseñan la verdad. O sea, tú vas a orar, pero luego enseguida, ¿verdad? También puedes dar, si puedes dar. En Mateo 10:8 dice, lo que ustedes recibieron gratis, denlo gratuitamente. Dios dice, he sido generoso con ustedes, ustedes deben ser generosos y ayudar a expandir la palabra. O sea, de gracia recibiste, da de gracia. Entonces necesitamos orar, necesitamos dar, pero luego en tercer lugar hay un paso más ahora. Necesitamos ahora dar un paso de fe. Esto es algo que conlleva un poco de más esfuerzo. ¿Qué significa eso, hermanos? Darnos como voluntarios, o sea, ofrecernos como voluntarios en el ejército de Dios. ¿Cómo podremos hacer eso? Cuando despiertas en la mañana, antes de cualquier otra cosa le dices al Señor, Señor, sé que vas a hacer cosas grandiosas en el mundo el día de hoy. ¿Me puedes dar el privilegio de estar en alguna de ellas? Puedes decirle a Dios, Dios, ayúdame a hacer lo que tú estás bendiciendo. Yo sé que tú vas a bendecir a tú vas a bendecir muchas cosas en el mundo el día de hoy. ¿Me permite ser parte? ¿Me permite, Señor, ser parte de ello? Dios, hermanos, no es Dios trabajando en mi plan, sino que yo estoy trabajando en el plan de Dios. Entonces, das un paso de fe, como lo hizo Isaías, el gran profeta del Antiguo Testamento, cuando él dijo ahí en el capítulo 6 de Isaías, verso 8, dice, entonces oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y respondí, aquí estoy, envíame a mí. Entonces, oro para que las personas le digan sí a Dios, doy para que otros vayan, doy un paso de fe. Y en cuarto lugar, hermanos, necesitamos ir a donde podamos ir ahora mismo. O sea, son 4 pasos. Quizás no podemos ir a un lugar lejano en estos momentos, pero tal vez sí podemos ir a un lugar. Voy a donde pueda ir ahora mismo, algo local. Ustedes saben, hermanos, que vivimos en un país que está lleno de necesidades. Hay muchas necesidades a nuestro alrededor. La gente está lastimada, está muriendo. Hay gente que está sangrando. Hay gente que necesita ayuda. Hay cientos de ministerios que podemos hacer a nuestro alrededor. Y otra vez, ¿verdad? Quiero recordar que los grupos tienen que hacer un proyecto, ¿verdad? Y vamos a tener testimonio el próximo domingo de todo lo que están haciendo nuestros grupos. Porque otra vez es solamente escuchar, ¿verdad? Como decía Fran, o sea, hay que hacerlo. Hermanos, en una ocasión Jesús liberó a un hombre endemoniado y este quería seguir a Jesús, pero Jesús le dijo ahí en Lucas 8:39, vuelve a tu casa y cuenta todo lo que Dios ha hecho por ti. Y dice, así que el hombre se fue y proclamó por todo el pueblo lo mucho que Jesús había hecho por él. Y eso es lo que Dios nos está diciendo. Necesitan regresar a sus casas, necesitan decirle a la gente en la escuela, en su negocio, en su comunidad, díganle a la gente a su alrededor, denle las buenas nuevas. El último versículo en el bosquejo está en 2 de Timoteo 4:5. Dice lo siguiente,
Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. ¿Por qué, hermanos? Porque ellos, o sea, la gente, experimentarán su amor, su perdón, su paz, su propósito, un propósito para vivir. Dios les ofrece todas estas cosas. Y a propósito, ¿verdad? Este es nuestro versículo a memorizar esta semana. Cada semana estamos memorizando un versículo de la Biblia y este es algo muy fácil, tal vez, ¿verdad? Muy sencillo. Quiero decirles esto, cuando memorizamos un versículo en la Biblia, ¿verdad? Decimos la referencia, o sea, dónde se encuentra, al principio, al final, y luego decimos, sí, que ¿por qué no ahora hacemos ese ejercicio? Y vamos a decir así, Segunda de Timoteo, repitan, Segunda de Timoteo 4:5. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Segunda de Timoteo 4:5. Este próximo domingo, verá, en los testimonios, verá, esperamos que haya varias personas que se aprendieron todos los textos. Por ejemplo, en el grupo de Irma, ella está ofreciendo un regalito, ¿verdad?, para la persona que se aprenda todos, o si no todos, por lo menos algunos. Hermanos, la mayoría de las personas no están viviendo verdaderamente, solo están existiendo. Se levantan en la mañana, se van a trabajar, ven la televisión, se van a dormir, van a una fiesta el fin de semana y piensan, estoy viviendo la vida. Pero hermanos, no están viviendo, están existiendo. El Señor Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida. O sea, no religión, sino vida. Una relación. Hermanos, somos llamados a compartir, a ser enviados a predicar, a promover la paz, la reconciliación entre Dios y los hombres. Hermanos, estamos terminando, como dije, esta campaña, y cada semana, ¿verdad? El domingo yo doy la predicación, todos los días, ¿verdad? En la mañana hay un devocional a donde se está afirmando eso. Luego en los grupos pequeños se está estudiando lo mismo. Y por 6 semanas, hermanos, hemos estado remachando esto, duro, día tras día. Y espero, hermano, que usted no eche esto en un saco roto. Y más que nada, hermanos, que nosotros lo pongamos en práctica. Hay un versículo en Juan 13:17 que yo no lo escribí acá ya, pero dice, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hicieres. O sea que no somos bienaventurados por saberlas solamente. Dice que si sabemos las cosas, somos bienaventurados si las hacemos. Así que ya sabes, eres llamado a ser amado. Ese primer llamado de tu vida, no nada más, a ser amado por Dios. Luego después eres llamado a pertenecer, no solamente al pertenecer a la iglesia del Señor, no solamente a nivel mundial, a nivel global, sino que a una iglesia local. Luego eres llamado a ser como Cristo, o sea, a crecer, a madurar, a ser como Cristo. Luego después eres llamado a bendecir, o sea, a dar algo de tu vida, algo de tu tiempo, algo de tu ser, ponerlo al servicio de otros. Y luego eres llamado a ser enviado, a compartir. Y en estas 3 fases, ¿verdad? Paz personal, con tus amigos, con personas que conoces. Paz local, o sea, con tu grupo. Y paz global, que es lo que hacemos nosotros como iglesia al bendecir. Ahora ya no solamente a un grupo pequeño, sino que ahora a otra nación. A otra nación. Hermanos, qué importante que nosotros podamos ser parte de esto. Pero vuelvo a repetir, si nosotros ya sabemos estas cosas, somos bienaventurados solamente cuando las hacemos. Hermanos, esta semana todavía vamos a seguir con los devocionales hasta el domingo. Y se va
estar haciendo énfasis en este tema de esta mañana. Pero hermanos, vamos a terminar y tenemos otras series, otras cosas, pero que esto, hermanos, no se nos olvide. Ahora, hermano, yo creo que tú ya sabes exactamente, tú puedes decir ya, yo sé para qué estoy aquí en la tierra. Yo no soy un accidente. Yo no solamente vivo, existo, trabajo, como, me divierto y me voy a morir. No, tú tienes una misión, tú tienes un propósito, tú tienes un llamado. Eres algo importante. Dios quiere que tu vida cuente, que tu vida tenga significado. No importa en la situación que estés, Dios quiere usar tu vida para su gloria. Póngase de pie, hermanos, amén. Señor, te damos gracias, Señor, en esta mañana. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Ayúdanos, Señor. Lo que he hablado, Señor, esta mañana es realmente lo más apreciado en tu corazón. Tú quieres personas en tu familia. Tú conoces todo acerca de nosotros y nosotros queremos conocerte. Es la razón por la cual creaste el universo. Es la razón por la cual enviaste a tu Hijo a morir por nosotros. Es la razón por la cual nunca has creado a alguien que no ames. Nunca has hecho a nadie para quien no tuvieras un plan y un propósito para su vida. En esta mañana yo oro por dos cosas, Señor. Primero, que no permitas que nos distraigamos de las cosas que son verdaderamente importantes. Que no desperdiciemos nuestras vidas en cosas que no van a perdurar. Y en segundo lugar, Señor, danos la fe y el valor para orar, para decir la oración más peligrosa del mundo. Úsame, Señor. Ahora quiero que ustedes hablen con el Señor. Habla con el Señor en esta mañana. No sé qué es lo que vas a decir, pero lo único que te puedo decir es de que lo que importa es que tú seas honesto. Gracias, Señor, una vez más. Gracias porque tú eres bueno. Gracias porque, Señor, tú nos permites saber, Dios mío, de una manera segura para qué estamos en esta tierra, Señor. Ahora, Señor, ya sabemos que no somos un accidente. Señor, que no estamos aquí por casualidad. Tenemos propósitos específicos. Tenemos llamados, Señor. Ayúdanos a vivir, Señor, a vivir nuestro llamado, Padre. Gracias, Señor. Vamos a cantar en esta mañana. Y mientras cantamos, yo te invito a que si tú quieres pasar al altar y decirle al Señor, ayúdame para yo, Dios mío, vivir, Señor, realmente. Estar viviendo, Señor, mi llamado.